voy a dar paso ya aquí a un gran invitado también, a Pablo González. Ya, Chema ya lo ha dicho, no ya gran profesional, sino mejor persona, y lo puedo reafirmar directamente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Hola, hola Yolanda, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí de Sara en Sara, como eso, nos vamos encontrando, ¿no? Otra vez y ese tipo de cosas. Sí, por suerte sí, Por nos vamos suerte sí, ya encontrando. que, ya que bueno, pues ha estado interrumpida la cosa y en no, los presenciales, pues en los online sí. Y yo súper agradecida de contar contigo porque se aprende un montonazo. Así es que en nombre de la organización, darte las gracias porque estés aquí con nosotros, ¿vale? O sea, bueno, pues Pablo González, ingeniero de informática, máster en seguridad y del Departamento de Ideas Locas, que me encanta el nombre desde siempre cuando lo he conocido, porque además luego es quedarte con la boca abierta de los experimentos, las cosas que salen de ahí, ¿no? Todos los que cortito en personal ese departamento, pero todo lo que sale de ahí a mí me parece muy bien, ¿no? Una ocurrencia y además lo contáis muy bien. Así es que, bueno, en esta ocasión nos vas a hablar precisamente del mundo de las ideas locas, Eso de la es, eso ciberseguridad, es. ¿no? Vas a dejarlo por ahí coleando, ¿no? Eso es, voy a dejarlo claro, ¿no? Voy a mostrar lo que es el mundo de las ideas locas en la parte de ciberseguridad. En la parte de ciberseguridad. Bueno, pues voy a añadir ahí la presentación y ya, bueno, pues todo tuyo. Pablo, muchísimas gracias. Las preguntas luego al final te haré paso cuando concluyas la charla. De acuerdo, muchas gracias Yolanda. Bueno, en primer lugar, por dar las gracias a la organización, a Cyber Security y a todas las personas de la organización, a ti Yolanda también, por supuesto, bueno, por el esfuerzo y dedicación que habéis hecho para lanzar este evento, que es además de buena tinta que habéis dedicado mucho tiempo y bueno, pues agradecer la invitación para poder estar aquí hoy esta tarde y contaros un poco sobre el mundo de las ideas locas, ¿no? Lo que nosotros llamamos el mundo de las ideas locas, porque al final, como habéis hecho en la presentación, pues, como habéis dicho en la presentación, pues el departamento se llama así, es un departamento de preinnovación que existe en Telefónica y que, bueno, ya llevamos más de 6 años, pues, jugando con tecnología y con las ideas locas que nos van surgiendo, ya sea Chema, ya sea cualquier miembro del equipo, ¿no? Y vamos teniendo esa libertad para preinnovar, para probar hasta ver dónde se puede llegar con ciertas cosas. Y el departamento está dividido en dos partes, ¿no? En la ciberseguridad y en la parte de inteligencia artificial, que ahora mismo pues tiene un auge importante y mezclamos conceptos, mezclamos cosas, mezclamos ideas y, bueno, creemos que la ciberseguridad en el futuro, más la inteligencia artificial va a tener un papel importante en ella, así que también es lógico que se mezclen porque van a ir unidas. Y, bueno, nos lo pasamos bien, la verdad que nos lo pasamos bien, aunque seamos cortos en personal, como decías tú, Yolanda, pues no tenemos, podemos decir casi no tenemos 2 días iguales, eso en un trabajo es siempre digno de agradecer. Así que somos unos afortunados por estar en el mundo de la innovación y en el mundo de la preinnovación. Bueno, pues la presentación ya la ha hecho Yolanda, como siempre, perfecto. Así que nada, aquí tienes algunos datos sobre mí. ¿Qué os voy a contaros en HBSCon? Pues primero, ¿qué son las ideas locas? Vamos a hablar un poco de qué son las ideas locas, vamos a hablar un poco del pentesting y el researching. Al final va de la mano, ¿no? Al final uno puede formarse mucho en pentesting o en seguridad ofensiva o en formar parte de un red team, conocer técnicas ofensivas, pero al final la parte de investigación también va ligada, ¿no? Y además se puede ver como en España hay muchísima gente que la parte del research la hace pues de forma altruista, la hace pues en su casa, con pocos recursos y son capaces de tener también ideas brillantes y, bueno, pues eso es lo que hay que potenciar también, ¿no? Yo creo que con eventos y fomentando el networking y estas conferencias que van saliendo por el territorio nacional pues son una fuente, ¿no? Inagotable de talento y de ideas que tenemos que aprovechar. Y luego voy a hacer un repaso de algunas ideas locas que hemos traducido pues en herramientas open source, todas ellas, en herramientas para la comunidad, donde cada uno pues, puede aportar, mejorarlas, puede jugar con ellas, puede hacer lo que quiera, aprender con ellas también, porque tiene el código disponible y puede, pues, como son modulares, pues puede incluso colaborar y mejorarlas, ¿no? Entonces voy a hablaros del 2017, de la herramienta Guacamola, pues un poco cómo surgió, porque es una herramienta que yo tengo mucho cariño porque hay una parte que proponía ayudar en la investigación de nuevos bypasses de UAC, por lo cual, o en el descubrimiento de bypasses de UAC que están en el sistema, que se conoce que están en el sistema, pero no se conoce qué binarios o en qué circunstancias se pueden llegar a dar. Entonces, la herramienta, pues oye,
podía ayudar en la parte de investigación. Y eso es una cosa que era bastante innovadora desde mi punto de vista como herramienta. O sea, no es una herramienta que se vea en otros lados, ¿no? Podemos encontrar muchas herramientas de escaneo, muchas herramientas de explotación o de post-explotación, pero no tanto una herramienta que proporcione ayuda a la investigación de otras técnicas o descubrimiento de ciertas debilidades. En 2018 voy a hablaros también de eBonsai, otra herramienta a la que tenemos mucho cariño también, porque fue una de las primeras que dedicamos a innovar en temas de pentesting. Bueno, aportamos nuestro granito de arena como idea y os la contaré un poco para que la veáis. En 2019 presentamos Hometown, que es pues otra vuelta de tuerca al tema del pentesting, en este caso más a dispositivos conectados a Internet que no sean ordenadores, es decir, cualquier dispositivo conectado a Internet que no sea un PC, una laptop, un sobremesa, lo que sea. Que eso no sea, pues, por ejemplo, una impresora, un altavoz, una tele, y luego ya si nos metemos con otras tecnologías como Bluetooth, pues hay muchísimas cosas, ¿no? Con BLE hay muchísimos dispositivos y Hometown lo que proporcionaba, como veremos, pues es todos esos pluses orientados al pentesting de esos dispositivos no tan comunes o a los que no tenemos tantas herramientas para pues, poder auditar. Y en 2020 publicamos ATT-Bound, esta es mucho más reciente y, bueno, pues también tiene un toque un poco, desde nuestro punto de vista, novedoso porque al final tratamos el mundo de la emulación de adversarios y no es una herramienta que se pueda ver mucho. Sí, a ver, al final vais a decir, bueno, pues esta Caldera, ¿no? Que es quizá la más, o Infection Monkey también, pero bueno, aportábamos también una visión sobre este tipo de herramientas en el año 2020 y, bueno, pues todas tienen además algo en común y es que tuvimos la suerte de pasar con ellas por una Black Hat y bueno, pues estamos también muy orgullosos de haber estado en cada Black Hat. Y en 2021 pues hay algo nuevo, lo pilláis al vuelo. Bueno, pues para el que haya estado leyendo un poco el lado del mal recientemente, pues va a descubrir fácilmente lo que es una nueva herramienta. De esa no vamos a hablar de momento porque no se ha presentado formalmente, se presentará en una Black Hat también, la Black Hat de Europa del mes de noviembre. Y bueno, pues ahí lo dejo. Y luego veremos unas conclusiones. Todo esto es lo que vamos a ver durante los próximos, pues aproximadamente 50 minutos, 40 minutos aproximadamente. Bueno, ¿qué son las ideas locas? Bueno, primero es un departamento, ¿no? Es un departamento de preinnovación donde hay una serie de personas que están especializadas, digamos, en ciertos conocimientos, unos más ligados a ciberseguridad, otros más ligados al desarrollo y otros más ligados a la inteligencia artificial. Lo que intentamos es, aunque somos poquitos, intentamos mezclar todo ese conocimiento para poder tanto sacar pruebas de conceptos rápidas, jugar con la tecnología y ver hasta dónde podemos llegar con ciertas ideas. Ya os digo que las ideas pueden acabar siendo pues un artículo, puede ser que un día y ya, no lleguemos a mucho más y se publique, pues oye, hemos jugado con esto y si otra persona puede recoger el guante y puede llegar a otro lado, pues perfecto. Hay ideas que pueden ayudar, por ejemplo, a potenciar productos y servicios, porque al final tenemos una visión de los productos y servicios que hay en la empresa, por lo cual, pues oye, también aportamos aquí. Hay ideas que pueden acabar siendo patentes, porque hay ideas tan locas que dices, ostras, pues esto es una solución y nadie la había pensado antes, por lo cual pueden acabar siendo patentes. Es verdad que una patente es muy diferente a una idea, a una prueba de concepto, porque la prueba de concepto al final es algo muy práctico y la patente no tanto. La patente al final está más sustentada en la idea y en la solución que en la parte práctica. Y luego también la difusión. Nosotros somos un departamento donde la difusión es uno de nuestros objetivos también, la difusión tecnológica, mostrar las cosas que se pueden hacer y mostrar un poco lo que se está haciendo, ¿no? en la empresa y cómo la tecnología, pues eso, a día de hoy, pues una de las guías de cualquier empresa y la necesidad de una sociedad. Bueno, pues lo he comentado, tecnología, vamos con la tecnología y con los EC, ¿no? Los EC, que siempre hemos dicho que vamos ligados al pentester, porque al final cuando uno se dedica a la parte ofensiva de seguridad, pues hace pentesting o hace otro tipo de pruebas, siempre está pensando, ¿y si pruebo esto? ¿Y si pruebo lo otro? Sobre todo cuando uno es más joven, se pregunta mucho, ¿no? ¿Y si pruebo esto? ¿Y si pruebo esto? Sobre todo cuando uno está aprendiendo, ¿no? Tiene muchas dudas, ¿y si hago esto? ¿Y si pruebo lo otro? ¿Y si en vez de ejecutar esto así, lo ejecutas así? Pues ese tipo de cosas también lo trabajamos dentro del departamento, ¿no? O sea, al final incluso hacemos brainstorming, cada uno trae ideas, proponemos una temática e intentamos dar soluciones. Bueno, pues jugamos mucho con el mundo de ideación, ¿no? Que es una de las bases de cualquier equipo de innovación.
Y sobre todo, una cosa que nos guía, casi estamos obligados a ello, ¿no? Es la prueba de concepto, es decir, el poder demostrar rápidamente si esto va a ir para adelante o tiene algún sentido o lo podemos descartar y podemos decir, mira, pues lo dejamos en un post, contamos lo que hemos hecho y ya está, ¿no? Y queda como anécdota o como aprendizaje interno, porque de una cosa donde no puedes llegar a ningún lado, también aprendes y de ahí puedes sacar otras cosas que pueden evolucionar hacia algo más potente. Por lo cual, la prueba de concepto también pues, es algo sobre la que nos guiamos y sobre la que, pues lógicamente, como veis, si veis el GitHub, por ejemplo, de Telefónica, que es la mayoría, pues, bueno, todos son proyectos open source, pues ahí vais a encontrar pues, muchas cosas de las que hemos ido haciendo en estos años. Y luego, pues la ciberseguridad. El departamento empezó siendo puramente de ciberseguridad ya por el año 2016, pero sí que hemos ido incorporando, sobre todo en el año 2017 empezamos a meternos en el mundo de la inteligencia artificial. Y ya os digo que tenemos gente pues, especializada en ese mundo, han pasado también compañeros por aquí especializados en ese mundo y bueno, pues aportan, pues hemos visto una visión global donde la ciberseguridad va de la mano de la IA, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho trabajos donde hemos demostrado cómo se puede crear una deepfake en el año 2019 y suplantar al jefe, ¿no? Y dices, pues se puede, ¿no? Y la voz igual. Entonces, claro, la ciberseguridad también requiere de la IA para lo bueno, es decir, para detectar esos posibles fraudes y esos posibles peligros, ¿no? Que Chema llamaba en la charla anterior por los virtual replicants, ¿no? Es una gran amenaza hoy en día, por ejemplo, para la sociedad, ¿no? Para todos. Bueno, pues visto esto, vamos a hablar un poco del pentesting and researching. Bueno, lo primero es que nosotros, uno de los enfoques del departamento es la colaboración con la comunidad. Si os fijáis, la mayoría de herramientas que nosotros, o pruebas de concepto que hacemos, se publican al exterior y se publican pues, con un proyecto open source y se publican con una licencia totalmente open source, ¿no? Para que la gente pueda pues, colaborar, conocer y mejorar, ¿no? Impulsar las cosas que van surgiendo. Intentamos aportar herramientas que aporten algo diferente, algo nuevo. Aunque sea, no siempre se puede hacer algo nuevo, pero aunque sea algún detalle nuevo, ¿no? Algo que pueda ser un valor distintivo, algo que pueda diferenciar esa herramienta de otras muchas. En algunos casos hemos sido orientados al pentesting, no siempre, pero en algunos casos hemos sido orientados al pentesting, es una rama que conocemos bien y nos sentimos cómodos y, bueno, pues hemos tenido también, pues con las herramientas que hemos ido publicando, pues cierto respaldo por parte de la comunidad y eso siempre pues, es algo de agradecer. Y también estamos orientados a ayudar a la investigación, ¿no? Es algo que intentamos siempre, aunque no siempre se consigue con ciertas herramientas, pero intentamos siempre hacer esa orientación a la investigación, ¿no? Y Guacamola, por ejemplo, pues es un pequeño ejemplo porque tiene algunos módulos que intentaban hacer esto. Y luego la modularización. Intentamos hacer herramientas, cuando sobre todo son públicas, que sean o fácilmente legibles para que la gente pueda meterse al proyecto o modulables para que la gente pueda desarrollar un módulo y tener una funcionalidad nueva y aportar su granito de arena o su granito de conocimiento pues a la herramienta y mejorar todos, ¿no? Hacer que todos pues mejoren. Bien, pues vamos a ir un poco ya al grano con las herramientas. Año 2017 nosotros publicamos Guacamola. Bueno, pues Guacamola es una herramienta. Bueno, primero antes de hablar de Guacamola, vamos a hablar de lo que es el UAC. El UAC, todos imagino sabéis lo que es. El UAC es ese mensajito, ¿no? Que os sale en la pantalla cuando le dais a un proceso, cuando generáis un proceso en la máquina y ese proceso quiere ejecutarse con un nivel de integridad, digamos, alto. El nivel de integridad alto significa que es un proceso que está privilegiado en la máquina, ¿no? Es decir, que tiene ciertos privilegios y que podría llegar a ser system incluso en la máquina sin ninguna necesidad porque tiene un permiso para impersonar al system. Por lo cual, pues el UAC lo que hace es una protección de Windows que lo que hace es notificarte cuando hay un binario que se quiere ejecutar y que va a tomar ese nivel de integridad alto, ¿no? Entonces, si nosotros le damos el sí, el proceso se ejecuta a nivel de integridad alto. Si decimos que no, el proceso no se ejecuta. Si en la máquina intentamos ejecutar un proceso a nivel de integridad alto y es lanzado por un usuario que no es de grupo de administradores, en vez del sí y el no, por defecto, Windows lo que os dice es, os saca un UAC, pero os pide credenciales de un administrador. El comportamiento es muy similar a un sudo en Linux. Es similar. Bien, bueno, el UAC yo creo que todos lo conocéis. Un bypass de UAC, nosotros en el año 2017 estuvimos más que investigando, primero conociendo muy bien cómo funcionaban los bypasses de UAC a bajo nivel, ¿no?
cómo eran las circunstancias. No es algo complejo, puede parecer difícil al principio, pero realmente no lo es. Y bueno, pues nos dimos cuenta de que al final un bypass UAC existen muchos en un sistema operativo Windows, pues muchos. Existen muchas posibilidades, ¿no? Porque al final hay una serie de binarios que cumplen unas condiciones y ahora veremos cuáles son. Pero para llevar a cabo un bypass UAC en un pentest, por ejemplo, se tiene que cumplir una serie de condiciones. Y al final es que el proceso comprometido, porque bueno, es una técnica de post-explotación, el proceso comprometido tiene que pertenecer a un usuario del grupo de administradores. No tiene por qué ser el administrador, porque si no ya no hace falta el bypass UAC, pero sí que tiene que ser un usuario que pertenezca al grupo de administradores. Y luego el proceso tiene que estar en integridad media, no puede estar en integridad alta porque ya está bypasseado, entonces el UAC. Y la política de UAC debe estar por defecto en Windows. Eso es muy común, ¿vale? Eso es algo bastante común en las organizaciones. Digamos que un porcentaje muy alto de las organizaciones tienen las políticas de UAC por defecto, ¿vale? Entonces no se suelen modificar. Y los bypasses de UAC se arreglarían simplemente modificando la política por defecto del UAC y devolviéndola al valor que tenían en Windows Vista. Fijaros, ¿no? Hacia atrás. En Windows Vista el UAC en Windows Vista es más seguro que el de ahora. No queremos decir eso. Lo que decimos es que la política por defecto pues era más restrictiva que la que hay ahora. Bien. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta con el UAC? Bueno, pues simplemente los binarios en Windows tienen un manifest asociado y, bueno, pues existen binarios que permiten visualizar ese manifest y hay una directiva que es autoelevate, que está true, y eso lo que quiere decir es que el binario cuando se va a ejecutar en nivel de integridad alto, si el autoelevate está true, entonces ya tenemos un check para poder bypassear el UAC. ¿Vale? Windows, si ve que el autoelevate está true y que el binario está firmado por Microsoft, directamente nos permite que ese proceso se ejecute en nivel de integridad alto sin que la UAC salte. ¿Vale? Entonces ya tenemos el bypass. Hay falta una condición que sería que el binario tiene que estar en una ubicación protegida del sistema. Por ejemplo, Windows System 32. ¿Vale? Esa sería una ubicación protegida del sistema. En System 32 vais a encontrar muchísimos binarios que tienen ese autoelevate true, por lo cual ahí tenemos el ejemplo. Nosotros estuvimos, como digo, estudiando el tema desde 2016 a mediados, ahora ya empezamos en agosto, en julio, por ahí. Empezamos a mirar y empezamos a ver que hubo un boom en esa época. Si vais a proyectos como WAC-Me, por ejemplo, o incluso el propio Metasploit, vais a ver que incorpora muchos módulos que son más o menos de aquella época, de técnicas de aquella época. Es decir, tiempo hacia atrás había bypasses de UAC, pero no era una técnica que se había explotado demasiado, pero en 2016 en adelante empieza a haber una gran explosión. Sobre todo porque llegan los files. Estos bypasses de UAC, files 1, files 2, files 3 y hay alguno más, son bypasses de UAC que son muy potentes. ¿Por qué? Porque no requieren en ningún momento que subamos ningún fichero a disco. Entonces, claro, esto es una potencia brutal. Solamente manipulando claves del registro podemos llegar a ejecutar nuestro código y poder escalar privilegio, bypassar el UAC, conseguir ser system en la máquina sin necesidad de subir ningún tipo de fichero, ni un binario, ni una DLL, nada. Simplemente manipulando claves del registro. Eso le da un potencial a las técnicas estas brutal. Entonces, bueno, como veis ahí, aparece el files 1 en 2016 y después empiezan a aparecer. Y en 2017, pues como vais viendo, hemos ido recopilando aquí algunos ejemplos, aparecen unos cuantos, pero hay muchos más. Pero es cierto que ha bajado un poco el ritmo, pero hay un proyecto muy interesante en GitHub que se llama UACME, que recopila, pues, como 70 o así, ¿no? Los recopila, te muestra el código, te explica cómo, bueno, te enlaza con los sitios donde han cogido la información. Es un proyecto bastante completo. Bueno, ¿cuándo nace Guacamola? Pues Guacamola nace cuando empezamos a ver que, oye, pues esto de descubrir bypasses de UAC puede estar bien. Es verdad que Microsoft no lo considera una vulnerabilidad porque no lo es, porque al final el UAC funciona correctamente. Lo que ocurre es que la configuración que tenemos puesta, pues hace que haya una pequeña puerta por donde el UAC no salte y es cuando el código es ejecutado de un binario que tiene autoelevate true, ¿vale? Y que está firmado por Microsoft. Si conseguimos que ese código, que ese binario ejecute nuestro código, tenemos el bypass del UAC hecho, ¿vale? Un ejemplo es que si intentáis ejecutar el visor de eventos, vais a ver que ese proceso se ejecuta a nivel de integridad alto y el UAC no salta en ningún momento. ¿Por qué? Porque está firmado por Microsoft
y porque tiene el autolibate a true y porque además está en Windows System 32. Entonces, pensamos en hacer una herramienta que proporcionase pues, investigación, que ayudase a una persona que quisiera descubrir pues un bypass de UAC en el sistema, ya sea un Windows 7, un Windows 8, un 8.1 o un Windows 10, en diferentes sistemas posibles, que descubriese pues, posibles bypasses, ¿no? Que luego los pudiera comprobar y dijera, pues eso está bien. Y eso le paga para un pentest, por ejemplo, ¿no? Tener descubierto pues, un posible bypass tuyo y que puede estar conocido por otra gente, pero no se consideran vulnerabilidades al final, ¿vale? Eso es importante. Luego pensamos también en la detección. En la parte de investigar, dar una herramienta que permita detectar bypasses de UAC. Y bueno, eso es medianamente sencillo, porque al final es, oye, si la política está por defecto es un check, y luego además que conoces o tienes una base de conocimiento de los bypasses de UAC que has estudiado, pues puedes hacer que la herramienta vaya detectando configuraciones o cosas que podrías quitar para que no hubiera bypasses. Luego, explotación. Pues hacer módulos que permitan ejemplificar más que explotar, porque la explotación aquí en local no tiene sentido. La explotación tiene sentido cuando utilizarás un Guacamole en remoto, pero para eso está Metasploit. Metasploit ya te lo hace, o Empire, u otras herramientas. La explotación era un poco más pensando en un módulo que te ejemplifica que realmente lo que estás haciendo funciona y que consigues un bypass de UAC, ¿vale? Y luego teníamos la mitigación. ¿Vale? La mitigación, pues, bueno, intentábamos también evitar que un bypass de UAC se llevara a cabo o que alguien estaba haciendo un bypass de UAC en tu máquina. Y esto era algo bastante chulo porque se hacía con elementos del sistema, ¿no? Con configuraciones de Windows y se podía uno debuguear ciertas cosas que evitaban o que detectabas que se estaba llevando a cabo un bypass de UAC. Era algo bastante chulo de la herramienta. Entonces, bueno, es una metodología IDEM que llamamos investigación, detección, explotación y mitigación. Y es un poco todo lo que hacía Guacamole. Guacamole tiene este aspecto, ya sabéis, a los que me conocen, pues ya saben que a mí esto de la interfaz esta de comandos, pues me mola mucho. Y sobre todo así con módulos, así muy rollo Metasploit, Empire y tal. Y bueno, pues hicimos una interfaz así similar, ¿vale? Con el bol de Guacamole ahí. Y bueno, pues en la parte de investigación, fijaros, los módulos de investigación eran módulos, pues como el Automated Search, que buscaba, le dábamos un directorio y nos devolvía, por ejemplo, qué binarios tenían en Automated True, o por ejemplo, el Files Discovery, ¿no? Que esto automatizaba sobre todos los binarios que nosotros le decíamos, buscaba en las ramas del registro, lo monitorizaba con Procmon y buscaba en las ramas del registro todas las ocurrencias que sucedían y que lo que provocaban era pues, que pudiera haber un bypass de file, de tipo files, ¿vale? Entonces, automatizado. Eso tardaba, lo dejamos ahí, tardaba horas, ¿vale? Porque al final era un trabajo de lanzo un binario, lo monitorizo con Procmon, tengo que ver un montón de hives del registro para ver qué está sucediendo y bueno, pues al final eran bastante horas de trabajo, ¿no? Yo recuerdo a mi compañero Santiago en aquel entonces que decía, pues es que se me rompe la máquina virtual de cuando la pruebo, ¿sabes? O sea, la pruebo y al final se me rompe por todos lados, pero al final sí obteníamos resultados y podíamos, bueno, lo vais a ver después, los resultados que se podía obtener con la herramienta. Pero eran módulos, ya digo, muy, muy orientados al descubrimiento o ayuda a la investigación de nuevos bypasses. Y el DLL Discovery también se apoyaba en la técnica de DLL Hijacking para hacer lo mismo, ¿vale? Porque, bueno, os cuento, antes de pasar, os cuento que en el bypass de UAC las técnicas más utilizadas son las del files, la de manipulación del registro, y principalmente la de DLL hijacking. Es decir, el secuestro de DLL es la que más bypasses UAC yo creo que vais a encontrar por ahí. Y bueno, tenemos una serie de resultados. Bueno, os lo voy a contar después. Lo pasamos. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Aquí, bueno, pues tenemos bueno, lanzamos un Metasploit y lo que estábamos haciendo aquí en el Metasploit, bueno, dejamos el Metasploit lanzado y aquí cargábamos un módulo que era el del visor de eventos, ¿vale? Un módulo de tipo ataque, de tipo explotación, que era un files de visor de eventos. Fijaros que el aspecto de la interfaz era todo muy Metasploit, como veis. ¿Vale? Mostramos los comandos, configuramos los comandos. Aquí la instrucción que queríamos que se ejecutase cuando tuviera éxito el bypass. ¿Vale? Y ahí, bueno, lo que va a hacer esta instrucción es crear en C, en la rama C, crear un fichero llamado pwnet.txt, ¿vale? Pero ¿qué más se puede hacer? Lógicamente es un ejemplo. ¿Qué más se puede hacer? Pues desde
desde poder ejecutar una PowerShell con un meterpreter inverso, conectarlo a un command and control, por ejemplo, ¿vale? Entonces, se podía hacer bastantes cosas. Vale, funcionaba el módulo, como veis ahí, el POUNET, el MOLA, vale. Bien, lanzamos el Metasploit y ahora cambiamos la instrucción, ¿vale? Lo que estamos haciendo es en Metasploit estábamos configurando un handler que va a recibir la conexión de lo que se acabó justo de decir. Fijaros que cambiamos la instrucción del files visor de eventos y lo que poníamos es que, bueno, poníamos una instrucción muy larga y lo que poníamos es que vamos a ejecutar una PowerShell, es decir, cuando el bypass UAC funcione, vamos a lanzar una PowerShell y esa PowerShell va a conectarse contra el panel, contra el servicio que ha levantado Metasploit, va a descargarse el código en memoria, un código PowerShell, y lo va a ejecutar y ese código es un meterpreter que devuelve el control remoto a la máquina. Pero fijaros que estamos en local, no tiene sentido. O sea, esto, el bypass UAC, hay que hacerlo a través de una shell inversa y tal. Pero bueno, lo estamos probando. Y fijaros cómo ahí, ¿vale? Primero tomamos una sesión, ¿vale? Pues la técnica de explotación, la que sea. Tenemos una sesión y tenemos privilegios en la máquina. ¿Vale? Eso lo hemos obtenido gracias en este punto, ¿vale? Gracias a esta instrucción y este run que hemos hecho. Ahí se ha hecho el bypass, estamos con el delivery preparado y cuando hemos obtenido la petición le hemos dado el código Metasploit, se ha ejecutado y todo en memoria. Claro, el potencial de los files, ¿vale? El potencial de los files. Bueno, pues continuamos. ¿Resultados de Guacamole de la investigación? Pues conseguimos ver cosas curiosas. Por ejemplo, no siempre todas las versiones de Windows tienen los mismos binarios con autolevate. Eso es una primera conclusión interesante. En Windows 7, por ejemplo, fijaros que encontramos 56 en System32, pero en Windows 8.1 había 60 y en Windows 10 60. Y fijaros qué curioso que para los files encontramos diferente número, ¿vale? 443. Sin embargo, para el DLL hijacking, sobre el mismo número de binarios encontramos 12, 15, 13. ¿Por qué? Porque hay binarios que se retiran de una versión a otra y hay nuevos binarios que aparecen y aparecen con las condiciones potenciales para el bypass de UAC. Vale, pues esto fue un trabajo que hicimos, el paper está ahí, está en GitHub, podéis echar un ojo. Bueno, es un trabajo al que yo le tengo mucho cariño, el que hicimos y bueno, es una herramienta curiosa, ¿vale? Orientada más a la investigación que, por supuesto, a la explotación, porque la explotación, como os he dicho, pues, tenemos Metasploit. Tuvimos la suerte de defenderla en Black Hat Europa 2017 y bueno, pues toda una experiencia porque fue la primera vez que estuvimos allí. Bien, en 2018 publicamos Ibonsell, ¿vale? Y entonces aquí lo que dimos es una vuelta un poco al concepto de tengo un conjunto de herramientas en mi ordenador para hacer pentesting, pero si me dan un ordenador plataformado no tengo ciertas herramientas, tengo que, o quizá tenga muchas protecciones que evadir para poder ejecutar ciertas herramientas. Pero en muchos casos nos dan una PowerShell, ¿no? Entonces, un trabajo previo al 2018, en 2015, era el de dame PowerShell y gobernaré o moveré el mundo. Porque al final, con PowerShell teníamos mucho más que una shell. Teníamos un montón de herramientas a nuestro alcance desde la propia PowerShell. Entonces, este trabajo lo que proponía era montar una shell de pentesting dinámico. Es decir, tú coges un ordenador, te vas al GitHub de Ibonsell, copias una línea, abres una PowerShell, lo pegas y automáticamente se descarga un prompt descargado desde GitHub. Fijaros en el dibujo, PowerShell hace un get a GitHub, respuesta, y lo tenemos en memoria RAM. Entonces, esto es lo que llamamos el modo everywhere, ¿vale? En cualquier lugar. Te puedes coger un ordenador, irte luego a otro y hacer lo mismo y tenías otra vez todo el conjunto de funciones de pentesting que pudiera darte Ibonsell en ese momento, pues lo tenías ahí disponible. Después utilizamos el modo silently, pero lo contaré después, ¿vale? Que veremos ahora después. Entonces, la idea era esta. Tenemos un GitHub y el GitHub es el que hace de repositorio, es el que hace de disco duro, por así decirlo, y lo que realmente nosotros descargamos la primera vez es una consola, que son 300 líneas, y con esas 300 líneas nosotros tenemos acceso al prompt. Y a partir de ahí empiezas a poder descargar funciones, tienes acceso a funciones que están en GitHub y que las puedes descargar directamente de memoria, la PowerShell, y poder ir ejecutándolas. ¿Vale? Entonces, ese es el concepto al que nosotros dijimos, bueno, pues esto sí que es algo nuevo, porque al final pues es
Es una shell dinámica que tú tienes las funcionalidades en GitHub. Las puedes ir descargando según las necesitas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco las funciones. Hay funciones de bypass, de UAC, bypass de AMSI, hay funciones de post-explotación, hay funciones de explotación, hay funciones de escaneo, de fingerprinting. O sea, había funcionalidades de todo tipo y al final la herramienta también permitía incorporar fácilmente pues, un catálogo de funciones conocidas, por ejemplo, un Mimicache de PowerShell o por ejemplo, el repo de Nissan o el repo de PowerExploit. Cualquier función que estuviera en GitHub también se podía incorporar. Teníamos una función para incorporar esas funciones a Ibonshell si tú lo necesitabas. Así que la idea era esa. Bueno, pues aquí tenemos la arquitectura un poquillo y vamos a ver una pequeña demo, a ver si la puedo poner, sobre, a ver, vamos a poner aquí en los comentarios, que nos veáis los comentarios. Vale. A ver, vamos a ver, un segundo aquí, vamos a meternos aquí, este es el repo de Ibonshell. Y aquí tenéis la línea. Entonces, como os he dicho, simplemente tenemos que copiar esto, pegarlo aquí. Vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor esto. Y entonces, pues aquí obtenemos la descarga de la consola. Vale. Al final, el provider de funciones lo tenéis... a ver... aquí. El sfunction. Y lo que hemos hecho es colocar una función en el provider de funciones de PowerShell. Esta función es la función console. Y fijaros que no hemos tenido que descargar nada de disco y no hemos tenido que hacer nada. Simplemente, pues lo tenemos así. Y tenemos un prompt. Y si yo me voy a otro ordenador y hago lo mismo, me voy al repo, copio la línea, la pego, se me descarga la función de consola y a partir de ahí, son 300 líneas, y a partir de ahí gestiono todo. Funciones que tenemos cargadas en memoria. Ahora mismo se han autocargado 6. ¿Vale? Todas cogidas de GitHub. Pero ¿cuántas tenemos disponibles? Son commands. Pues tenemos unas cuantas más, ¿vale? Y esto se puede ir incrementando de manera sencilla. Entonces, por ejemplo, vamos a descargarnos una. A ver. Simplemente copiamos el nombre, la ruta, en el GitHub, la pegamos y aquí tendríamos disponible la función, ¿vale? Función users. Ya le quitamos el post. Luego hay una, creo que es help, que también la podemos descargar. Y help lo único que nos daba pues es, le decíamos ayuda sobre la función, la que sea. ¿Vale? Y nos da la sintaxis y todo eso. ¿Vale? Bueno, como veis, esta era la dinámica de la herramienta. No tenemos mucho tiempo para más, pero bueno, esta era la dinámica. Entonces, luego hicimos en modo sigiloso, porque nos dimos cuenta de que al final, oye, esa consola tenía, pues, podía comportarse no solamente para hacer pentesting en local, sino que podía comportarse como un agente, ¿no? Un agente de PowerShell. Oye, pues entonces lo que hicimos al final es meterle un switch, meterle ahí un parámetro que si lanzabas la consola con ese switch, pues lo que hacía, en vez de devolverte un prompt, lo que hacía era conectarse contra un command and control. Conectarse contra un command and control al que apuntábamos nosotros desde la línea de código de la PowerShell y nos conectábamos a un command and control que hicimos en Python. Eso sí está hecho en Python, ¿vale? Y además, bueno, el funcionamiento era bastante sencillo. La Ibonshell, si la ejecutábamos de esa manera, ¿vale? Y esa PowerShell, ese Ibonshell agente o warrior, como lo llamamos, se podía ejecutar, por ejemplo, a través de una DLL inyectada en una explotación con Metasploit o con un exploit. O sea, al final, daba igual como tú lo consiguieras ejecutar en la máquina comprometida en un pentest, que eso al final te devolvía, se te ejecutaba en reverso contra tu command and control, ¿vale? Tenías una PowerShell con una Ibonshell dentro y ejecutándose en reversa contra tu command and control. Y lo primero que decía era, hola, soy una nueva Ibonshell. El command and control lo que hacía era registrar la IP y luego lo que hacía la Ibonshell es, ¿tienes algo para mí? Dame funciones o instrucciones que ejecutar. Si nosotros le enviábamos funciones e instrucciones, pues las ejecutaba y nos daba resultados. Era algo bastante sencillo.
Esto sí es una parte muy similar a, por ejemplo, un Empire, salvando muchas distancias, porque Empire es una herramienta mucho más trabajada y mucho más elaborada y con mucho más recursos, pero tiene un aspecto similar a lo que es el Empire. Las técnicas implementadas, pues muchas, ¿vale? Desde movimiento lateral, bypasses de OAC, bypasses de AMSI, muy importantes hoy en día, recolección de credenciales, hashes, vamos, la típica mochila de pentesting en la parte de post-explotación. Entonces, tengo aquí un vídeo para que lo veáis, para que no lo haya visto. Estamos lanzando previamente, habéis visto que hay una pantalla previa, estamos lanzando ahí la consola Iboncell. Aquí lo que vamos a hacer es, oye, tenemos una sesión de Meterpreter en Metasploit, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cargar un Warrior de Iboncell, ¿vale? Cargamos una PowerShell ahí, como veis, y estamos ahí copiando. Vamos a ejecutar esa ruta. Bueno, lanzamos la Iboncell, ponemos un listener, que es una especie de handler, como el handler de Metasploit. Ponemos un listener de la escucha en una IP y un puerto 8080, ahí está la escucha, y lo que haremos aquí es invocar a nuestra agente de Iboncell, que lo ejecutaremos en la máquina Windows, a través de este interpreter, ¿vale? Simplemente poniéndole el código PowerShell, -c, el IEX, tal. Esto le pasa un poquito más rápido, porque si no, ¿vale? Bueno, ahí nos está diciendo que nos estamos mostrando que en el Windows pues se está ejecutando en la PowerShell con nivel de integridad, que creo que era nivel de integridad medio, sí, nivel de integridad medio. Y aquí, a ver, sí, creo que la primera le falla y a la segunda creo que la vencida. Ahí lo tenéis. Vale, me paro aquí un segundo. Ahí abajo se ve que ha llegado, ¿veis? Se pone un New Warrior. Vale, ahí llega un nuevo Warrior. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la herramienta, pues lo que es modular totalmente, tiene módulos, cargamos módulos y ejecutamos acciones. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es vale, tenemos el control remoto de una máquina Windows con nuestra Iboncell y lo que estamos haciendo es, pues, ponerle, bueno, no se ve muy bien porque está la barra, pero utilizar módulos para hacer bypasses de lo que sea, de UAC, de AMSI, recolección de credenciales, movimiento lateral, todo lo que es post-explotación, pero todo desde PowerShell, que es una cosa donde era una ventaja muy competitiva antes, porque los antivirus con PowerShell estaban muy perdidos hasta que llegó AMSI y todavía, pues, bueno, hay ventajas aunque esté AMSI. Vale, pues nada, esto lo podemos pasar, es un poco para que lo vierais. Y nada, luego después, pues Iboncell, también tuvimos la suerte de llevarla a Black Hat y estuvo allí siendo presentada y todo eso, ¿no? Pues un grato recuerdo de aquello. Bien, luego llegó Homepao, el año 2019, ¿vale? Entonces aquí fijaros que lo que buscamos era un framework que proporcionase diferentes características para auditoría y pentesting sobre dispositivos que estén conectados a Internet, pero usando tecnologías, por ejemplo, como Wi-Fi, Bluetooth, BLE, NFC, y protocolos de IoT, etcétera. O sea, era una herramienta que buscaba, de nuevo, tiene un aspecto muy similar a un modular, a un Iboncell, pero buscábamos pues, que la herramienta apoyase a todo ese pentesting de dispositivos que no son PCs, que no son servidores, el resto de cosas que hay en la oficina y que pueden en la oficina, ¿no? Pues eso es lo que buscaba la herramienta. Como veis, de nuevo, el estilo es modular, o sea, lo hemos ido repitiendo durante mucho tiempo. Es una forma cómoda también de trabajar, así que... Y bueno, pues como veis aquí en la captura del GitHub, veis NFC, veis Smart TV, Wi-Fi, Chromecast, bueno, descubrimiento de dispositivos IoT, cámaras, Bluetooth, BLE, pues al final hay una unión de tecnologías y una unión de dispositivos muy curiosa que no tiene que ver con los PCs, MQTT, por ejemplo, con IoT, QRs, o sea, es un poco pentesting de otras cosas que no sean ordenadores o servidores. Y aquí os he dejado un vídeo también. Esto lo vamos a pasar muy rápido. Esto es bueno, primero, fijaros el módulo descubrimiento BLE. Lo que hace este módulo es descubrir, con esta herramienta, descubrir dispositivos Bluetooth Low Energy que hay alrededor. Que hoy en día, pues tenemos muchísimos. Que si un smartwatch, que si el móvil, que si un altavoz, que si un llavero Bluetooth. O sea, al final hay un montón de dispositivos.
Bueno, aquí estamos configurando el módulo, esto le va a pasar un poco, vais a ver que salen dispositivos, a ver. ¿Veis? Lo escaneamos, está con la herramienta, lógicamente tenemos que tener un dongle BLE. Y aquí lo que estamos haciendo es una prueba con una plaquita, una microbit, que emulaba ser un candado electrónico. ¿Vale? Veis que tenía el dibujito aquí del candado. A ver si lo ve. Ahí, doy el OK. Vale. Entonces, bueno, el candado. ¿Vale? Entonces, cogemos y ahora estamos utilizando otro módulo que es el de leer las características. Leer las características de un dispositivo BLE, un dispositivo con BLE. ¿Vale? Porque hay características que hay de lectura, hay otras que son de escritura, otras que son de notificación. Bueno, ahí tienen diferentes funciones, ¿no? Pero bueno, lo que hacíamos es leer las características. Nosotros, previo trabajo que habíamos hecho, sabíamos que había una característica que le podíamos escribir y que cuando le escribíamos un número, eso se puede hacer con otros módulos de sniffing, por ejemplo, de BLE, para volcarlo a un pcap, de escuchar en el aire lo que hay, y justo cuando te mandan esa señal, leerla y bueno, meterla en un pcap y luego poder analizarla, pues podíamos descubrir con qué código se activaba, se abría ese candado, ¿no? Entonces, eso ya lo teníamos y lo que estamos aquí mostrando simplemente es, oye, leo la característica, ahora leo las características de este dispositivo, vais a ver que salen unas cuantas, las de dispara aquí, pero veis que hay unas que ponen write, otras que ponen read, bueno, pues tienen diferentes permisos. Nos quedamos con una, eso también es un trabajo previo de investigación en ese sniffing que se puede hacer y luego utilizábamos un módulo de escritura que hay, en la herramienta para poder indicarle a qué dispositivo, a qué características y qué datos queremos enviarle. Y claro, cuando enviamos la palabra adecuada, vais a ver, esa es la palabra adecuada en datos, lo que iba a ocurrir es que se enviaba y el candado se abría. ¿Vale? Se codificaba, ahí estaba cerrado, cuando lo ejecutábamos el run, pues nos salía el unlock de la microbit y el candado se abría. ¿Por qué? Porque habíamos enviado una característica concreta, el valor que le esperaba, previo trabajo de ingeniería inversa, o de sniffing primero y luego de analizar lo que se ha enviado. Bien, la herramienta estuvo guay y fue presentada también en una Black Hat. Y bueno, la tenéis ahí en GitHub, tiene muchísimas cosas, o sea, contarlo ahora es una locura porque tiene muchísimas cosas y bueno, pues podéis echarle un ojo. Y luego en 2020 tenemos ATTPound, es una herramienta, bueno, ciertamente novedosa, aunque es verdad que Caldera pues está ahí y hay herramientas que hacen cosas similares, pero ATTPound lo que intentaba hacer o proponía era utilizar la herramienta, la matriz de Mitre, la ATTCK, que sabéis que es una matriz pues donde tenemos tácticas y técnicas que se utilizan o que se han utilizado a lo largo de los años para llevar a cabo pues, ataques contra organizaciones, sociedad, etc. Entonces, las grandes amenazas, pues, por ejemplo, un WannaCry, un NotPetya, etcétera, pues al final se pueden sintetizar, se pueden sacar la esencia de ese ataque o de ese malware y sacar primero las tácticas y luego las técnicas que han utilizado y se puede pues, hacer como un dibujito de lo que, mejor dicho, como una receta de lo que hace y cómo lo hace esa amenaza, ¿vale? Entonces, la matriz de Mitre lo que hace es, lo que nos propone es una matriz de conocimiento donde incluimos todo ello. Entonces, tenemos tácticas, técnicas y procedimientos. Entonces, lo que propone la herramienta es, vale, pues vamos a generar una herramienta que nos permita hacer emulación de adversarios. Para ello, tendremos un panel de control donde desde ahí vamos a lanzar tanto amenazas conocidas sacando su esencia, es decir, diciéndote, oye, vamos a utilizar, por ejemplo, para un WannaCry, la técnica X, la técnica Y, la técnica Z, para que tú puedas emular cómo sería el comportamiento de una amenaza de manera controlada en una organización con un conjunto delimitado de máquinas, cómo se comportaría esa amenaza para ver si tus sistemas de control y tu equipo de defensa es capaz de detectar y poder, bueno, mitigar la amenaza en un tiempo correcto, ¿no? Entonces, para eso nació ATTPound. Es una emulación de adversarios. Es un proyecto colaborativo. Nos gusta mucho decirlo, pero es así, ¿vale? Porque al final el proyecto no puede crecer solamente con nosotros, necesitamos que la gente también colabore. Es un proyecto colaborativo y al final pues, tenemos el código ahí, tenemos la capacidad de generar técnicas, implementación de las técnicas de manera sencilla, por lo cual lo podéis hacer.
Y bueno, tenemos además la capacidad de, mediante un formato JSON, de hacer exportación e importación de las implementaciones que vosotros hayáis hecho en ATTPound para que lo podáis compartir con otros. Eso es importante, porque al final el conocimiento tiene que fluir. Entonces, oye, yo puedo generar una serie de implementaciones para ATTPound en formato de técnica y exportarlo en JSON y dárselo a mi amigo, por ejemplo, para que lo pruebe. Y luego decir que todas las técnicas son dinámicas. De momento, todo se ejecutaba con PowerShell por detrás. ¿Vale? Es decir, no el panel, lo gente del panel de control no, eso está hecho en Flask, Python, pero sí lo que es el agente de PowerShell, que era una cosa, una especie de, no es un Ibonshell, pero algo, un híbrido. Y entonces, al final, vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí la arquitectura un poco ATTPound, es una arquitectura, bueno, grande, pero no es compleja. Y luego el flujo es muy sencillo, vais a entender la herramienta muy clara. Nosotros lo que conseguimos, lo primero que hacemos es desplegar un agente en una máquina o en N máquinas, ¿no? Entonces, esos agentes van a conectarse contra un panel de control que manejamos nosotros para emular el ejercicio, para hacer el ejercicio de emulación de adversarios. Esos agentes lo que hacen es un high y se identifican, mandan la información del sistema operativo que han recopilado, nosotros la almacenamos y luego le damos el OK, ¿vale? Esto es la etapa de conexión. Luego tenemos la... Ahí va. Pues muy bien. A ver, un segundo. Esta etapa está RP. Bueno, os lo cuento. No salió aquí. Os lo cuento. Después, ¿qué ocurría? Pues después lo que hacía el agente es pedirle al panel de control, le decíamos, oye, ¿tienes algún plan para mí? Porque aquí no vamos a ejecutar funciones sueltas. Aquí lo que vamos a hacer es un plan de amenaza. Entonces, tenemos un plan de amenaza de emulación que puede estar constituido por N técnicas a realizar, ¿no? Entonces, el agente le decía, ¿tienes algún plan para mí? Y cuando nosotros creamos un plan para él, es cuando empezamos a descargar, desde el agente empezamos a descargar las técnicas, a ejecutar, ¿vale? Entonces, nosotros íbamos ejecutando, devolvemos resultados y se iban almacenando. Entonces, en todo momento, en el panel de control, podemos ver cuáles son los resultados que hemos obtenido de cada técnica. Si hemos tenido éxito, si hay un sistema de control que ha bloqueado la técnica en cuestión o cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿vale? Entonces, eso se controla desde el panel de control. Comentaros que hay una cosa muy importante y es que las técnicas no son aisladas, porque si no sería un mecanismo tonto. ATTPound era inteligente, más o menos inteligente. Es decir, ATTPound era capaz de, si yo, por ejemplo, creo un plan de amenaza que sea, oye, cuando se ejecute este código, tiene que escanear máquinas para ver qué IPs hay alrededor y sistemas operativos. Tiene que lanzar una escala de privilegios sobre la máquina en la que estoy. Tiene que, una vez que consiga la escala de privilegios, tiene que recopilar credenciales de la máquina. Y luego tiene que hacer un movimiento lateral. Fijaros cómo vamos encadenando. ¿El movimiento lateral a dónde? Pues en la primera técnica yo estoy recopilando IPs y sistemas operativos que hay en esa red. Por lo cual, en el movimiento lateral en la cuarta técnica necesitábamos IPs, usuarios y credenciales para poder hacer movimiento lateral. Claro, en la técnica 1 consigo IPs y en la técnica 3, que era la recolección de credenciales, consigo credenciales, si todo va bien. Entonces, el movimiento lateral se puede hacer porque he ido recopilando esa información. Había un almacén, el Data Store, donde ATTPound iba devolviendo todo lo que íbamos aprendiendo en cada técnica. De forma que las técnicas que se ejecutaban después podían utilizar esos datos. Eso es darle inteligencia a la herramienta. No solamente lanza esto de forma independiente. No, porque es una herramienta tonta. Es una herramienta que tiene inteligencia en el caso de que se va almacenando en un Data Store y podemos ir recopilando datos, pues como haría un pentester. Al final, estaremos emulando un poco cómo trabajaría un atacante o un pentester, ¿no? Pues sería así. Entonces, bueno, luego lo último, cuando el plan se acaba de ejecutar, el agente muere. Le dice, oye, yo he acabado aquí mi tarea, bye, y le damos el OK y se acabó. Entonces, antes de pasar a conclusiones, vamos a lanzar el ATTPound, lo tenemos por aquí. Vale, lo tenemos. Vale. Bueno, el aspecto es más gráfico, no es todo consola. Voy a ir un poco rápido porque nos queda poco tiempo. Entonces, pues vamos a ver un segundo. Tenemos aquí...
Aquí. Tenemos aquí, esto salimos. Ahí. Vale. Y nos vamos a conectar. A ver. Bien. 16. Metemos aquí la IP 016. Este código que creamos es el que nos permite pues que la consola, perdón, aquí. Este es el que vamos a, el que vamos a desplegar. Vale, esto, a ver si. Vale, pues no nos ha pillado los acentos. Un segundo. Ponemos en español. Ahora. Vale, entonces, esto lo que va a hacer es el código que desplegamos en las N máquinas del ejercicio de emulación. Lo ejecutamos. Y si todo va bien, ¿veis? Ahí tenéis ya el primer agente funcionando, conectado a la máquina. En este caso, a lo que hay en el. Bueno, está dockerizado el TTPower, entonces estamos tras un Docker, tras un contenedor. Entonces, bueno, vamos a crearnos un plan. Vamos a hacer algo sencillo, algo rápido. Por ejemplo, aquí tenemos las tácticas del Mitre. Por supuesto, no están todas, lógicamente, pero bueno, hay unas cuantas. Lo primero que vamos a hacer es una escala de privilegios. Bypass de UAC. Luego vamos a hacer una recopilación de credenciales y luego vamos a hacer un, no sé, lo que queráis. A ver aquí, un screenshot, por ejemplo. Pero podríamos hacer también, fijaros, pasa que no tenemos otra máquina preparada, pero podemos hacer movimiento lateral. O sea, un ejercicio que se puede hacer y queda muy bien porque al final la herramienta está hecha para que puedan hacer ese tipo de emulaciones, es un descubrimiento de máquinas, sistemas en la red. Luego, yo escalo privilegios en mi máquina, hago una recopilación de credenciales y luego un movimiento lateral con toda esa información. Se puede hacer. Bueno, ponemos aquí la descripción y aquí se nos ha creado una amenaza nueva. HBSCon, seleccionamos, aquí tenemos el resumen del plan y aquí tenemos el warrior. Pues nada, le lanzamos el plan y nos vamos a resultados. Y aquí en resultados vais a ver cómo se va. Están ahí las tareas, vamos viendo el resultado de ellas. Ahí tenéis. Ahí en pendiente, una ya ha tenido éxito. Ha tenido éxito, fijaros. Esta parte corresponde al proceso sin privilegio. Había una escala de privilegios, si se ha ejecutado uno nuevo, pero un nuevo proceso, que es este. Pero fijaros cómo tiene el mismo código. Eso es importante también. Eso es, la herramienta es inteligente para saber, para poder seguir. Porque en una amenaza real, oye, pues tú empiezas teniendo un privilegio, luego escalas, ya tienes otro proceso, pero aquí pues lo estamos haciendo igual, exactamente igual, emulando. Vale, entonces aquí el resultado lo tenemos ya. Todo ha ido success. Si algo no funcionara, pues aparecería por error y tendríamos que ver por qué ha fallado. Entonces ahí veríamos si hay un control que le ha bloqueado, ha detectado, el equipo de defensa pues podría verlo, ¿no? Y aquí está el famoso data store que os comentaba. Se va recopilando la información y se va metiendo aquí. Incluso se puede meter a mano, por si alguien quiere darle datos o ventaja al atacante en este caso, pues se puede meter a mano. Entonces, bueno, pues aquí está ATT-Pound. Las conclusiones, pues que la investigación es importante, ¿no? Y en nuestro campo muchísimo, y yo sé que en España pues hay mucha gente, mucha gente joven y no tan joven, pues que le gusta mucho trastear, investigar y que no hace falta tener grandes recursos, a veces sí, pero otras veces no, para tener grandes ideas o buenas ideas. Siempre hay que pensar en qué podemos hacer. Intentar solucionar primero tus problemas y después los de los demás. Es decir, oye, si tú eres un pentester y tienes una serie de problemas en tu día a día, pues, oye, scriptea, pon soluciones y van saliendo cosas. Al final van saliendo cosas. Reutiliza el conocimiento. Eso es importante. Aprender de los demás también es importante, de lo que hacen los demás, porque también te puede surgir pues, nuevas ideas que te puedan ayudar a hacer cosas a ti.
Y luego la puesta en común del conocimiento, nosotros trabajamos mucho y creemos que es un valor fundamental para que las cosas vayan bien. Os dejo aquí los GitHub de cada herramienta. Tenéis aquí y nada.